se va a poder, justo eso, justo eso, si se iba a poder grabar. Ok, perfecto. Bueno, pues gracias a Dios por este día, por este tiempo. Hace 8 días, pues estaba yo justo en estos momentos, a estas horas, andábamos en el tema de la cirugía de Blanquita. Pero bueno, gracias a Dios, ahí va poco a poco y pues con la ayuda de todas las que se han sumado a poder echarle una vueltecita también y estar ahí atendiéndola en casita, ¿sale? Ok, bueno, pues vamos a comenzar, vamos iniciando apenas, si recuerdan, hace 8 días, hace 15 días, les di la introducción del último módulo de Victorias del Alma que estamos estudiando, que estamos leyendo, que la verdad para mí ha sido también de gran bendición para mi vida en lo personal y que también en algún momento, pues sí, se vuelve confrontativo, se vuelve, eh, pues que nos lleva a revisar, ¿no? ¿Cuáles son estas áreas de nuestra alma eh, en las que Dios quiere que estemos trabajando, que seamos las que entreguemos, las que rindamos al Señor, porque de pronto sí creo que hay muchas cosas pues que podemos no tener claras, ¿no? Y una de ellas, y de lo que yo hace 8 días les daba introducción, era poder identificar algunas palabras y cosas claves que me gustaría ahorita nada más reforzar o más bien recordar rápidamente, ¿sí? Bueno, una de ellas, eh, les voy a dar algunas, a ver si las recuerdan, pero voy a mencionar básicamente eh, 4 cosas que tenían que ver con la introducción. La primera de ellas es eh, la primera de ellas es que Dios no quiere ser nuestro socio, ¿sí? Dios, tú y yo somos socios. No, no somos socios. Él es el Señor y Él quiere que nuestra vida esté completamente absorbida por Él, ¿sí? Para que nosotros podamos expresar a Cristo, mi vida tiene que ser absorbida por Él. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. No es algo que Dios va a negociar mitad, ¿no? Como socios, 50-50 o 70-30, no. Es el 100%, ¿ok? Entonces, él me amó primero, Él me pensó desde antes de la fundación del mundo, Él me diseñó, yo me debo a Él y no puedo pensar que Dios es mi socio. Ajá. Entonces, ahí mi alma, pues tendría, ¿no? Que entrar en el paquete. O sea, mi alma no es ese 20% que yo me reservo, ¿ok? El siguiente punto de la introducción fue que toda la vida espiritual se trata de que Dios nos salva y que por su espíritu Él nos ha dado un diseño para una generación. O sea, lo que Dios me ha dado y lo que yo he recibido a través de la salvación no es nada más un tema personal, no es un tema nada más para mí o mío, sino que es un diseño para una generación. ¿Ok? La salvación que Dios trajo al pueblo de Israel no fue solamente para Moisés, no fue solamente para Josué, ¿sí? Fue para una nación, ¿ok? Para una generación o varias generaciones.
¿ok? Entonces, vamos entendiendo que todo esto atiende a un principio, que es lo que hemos venido hablando, y es acerca de la obediencia, ¿ok? No es que tengo muchos problemas, no es que tengo problemas que yo no debería de tener y que no sé por qué tengo. No, el problema real es mi grado de obediencia, ¿sí? Ese es el problema. El problema no son mis problemas, sino mi grado de obediencia. Y eso nos tiene que cambiar completamente la perspectiva. Ajá. No es cuántos problemas tengo, no, es más bien en dónde está mi grado de obediencia. Ajá. Bien. Ahora, también les comenté lo siguiente. Cuando obedecemos, ¿sí? Nos encontramos, fíjense bien, no cuando desobedecemos, no. Cuando obedecemos, o sea, ok, estoy en el proceso, me está costando trabajo, pero he decidido ser obediente. Ok, bueno, cuando obedezca y mientras estoy en la obediencia y obedeciendo, me voy a encontrar con problemas para los cuales por diseño ya hay una solución. Ese es el tercer punto. O sea, mis problemas de obediencia corresponden a soluciones que ya están dentro del diseño de la obediencia. Es que suena como irónico, pero ¿quién nos dijo que por obedecer no íbamos a tener problemas? Ay, Señor, ya ves, por andarte obedeciendo en el problema que me metí, en el problema que me metiste, eso me pasa. Entonces, ¿para qué obedezco? Si de todos modos tengo, a ver, es que necesito distinguir qué tipo de problema, ¿sí? El vituperio, el vituperio es un problema, no es un problema, ¿sí? Si el vituperio es consecuencia de que mi vida está realmente expresando a Cristo y resulta que termino no encajando en un montón de lugares porque no estoy cediendo ante las situaciones que son totalmente opuestas a la naturaleza que porto, pues entonces hay una solución. ¿Cuál es la solución? Estar dispuestos a padecer el vituperio. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, no estamos hablando de cosas vanas, no estamos hablando de cosas ligeras, no estamos hablando de que hoy no me alcanzó el dinero, no estoy hablando de que hoy me enfermé. No, no, no. A ver, estamos hablando de verdaderas situaciones donde tengo que tomar decisiones y si estoy en Cristo y le estoy obedeciendo, entonces van a tener solución. Sí, miren, ahorita nosotros estamos enfrentando, hace unos meses enfrentamos una decisión sumamente importante, absolutamente decisiva en toda nuestra vida familiar, matrimonial, espiritual, congregacional, laboral y todo. Tuvimos que tomar una decisión muy fuerte. Fuimos sometidos a una gran prueba y todavía lo está haciendo, porque es una prueba de fe. Pero tiene solución. Tiene solución. Porque estoy siendo obediente. Entonces, ¿dónde viene el tema? No es en la ya, es en la paciencia, es en el no desenfocarme, es en el no desanimarme, es en el no dejar que mis emociones me ganen, es que aun cuando pueda haber dificultades y situaciones, yo sé que el Señor va a suplir todo lo necesario. Y así lo ha hecho. Y así lo hará. ¿Sí? Entonces no es su problema. Ajá. Bien. Ahora, último punto para retomar la introducción. La obediencia se programa, o sea, la obediencia es algo que ya está dentro del diseño implementado y que se programa, ¿sí? Por eso dice la palabra que Jesús aprendió obediencia. No nació siendo obediente, él fue un ser humano también como nosotros y él aprendió obediencia. Entonces, ¿qué me hace pensar que yo no necesito aprender obediencia? Si Jesús tuvo que aprender desde niñito a ser obediente a sus padres,
para que por lo tanto pudiera ser obediente a los planes del Padre Celestial, ¿no? ¿Cómo iba a ser obediente al Padre Celestial si no iba a ser capaz de ser obediente a sus padres terrenales? Va por, ¿no? Va por grados, va por escalones, va por niveles. Ajá. Entonces, bueno, nos quedamos con estos temas. Y bueno, tiene que haber una regeneración en nosotros, por supuesto, a través del Espíritu, para que tengamos claro por qué nosotros en algún momento nos quedamos como estancados, como atorados, como que no logramos destrabarnos de todas estas situaciones que en algún momento, aunque parecen terrenales, pero sí tienen un fondo espiritual. Miren, el primer tema que vamos a estudiar, no creo que lo terminemos hoy, pero bueno, vamos a darle hacia adelante, es lo siguiente. Yo les dije la vez pasada que anotaran la palabra productividad contra improductividad, ¿sí? Necesitamos identificar en nuestra vida la improductividad, donde no estoy produciendo. Ajá. ¿Y cuál fue el asunto o dónde empieza esto de la improductividad? Miren, el concepto de productividad no tiene nada que ver con lo que el mundo hoy nos plantea. ¿Sí? Dinero, riquezas, fama, activismo, hacer, estar afanados, no perder ni un minuto de tiempo del día, no sacarle provecho, a mí el tiempo es oro y cada minuto cuesta, esas cosas. No, no tienen nada que ver con eso. Nada, absolutamente. Ese ha sido el gran engaño de Satanás y es como hoy opera el sistema en el que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? Y no fuimos llamados a eso. No tiene nada que ver con esto. Es algo que surgió desde el Edén, desde el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Qué sucedió realmente con el pecado? El problema del pecado no eran los pecados, no era el pecado, no era, ay, pues es que desobedeció y se apartó y Dios lo sacó del huerto. No. El problema es que el pecado vuelve al hombre improductivo. Ese es el problema. Cuando estábamos sin Cristo, digo, más allá de solo trabajar y estar en el afán del día a día, ¿en qué era nuestra vida productiva? Hablando de eternidad, ¿nuestra vida era capaz de ser productiva en el propósito eterno de Dios? Te pregunto. No, no teníamos ni tan siquiera sentido de lo que era eternidad. No teníamos ni idea, ¿no? Entonces, todos nosotros en algún momento que hemos experimentado la salvación de nuestra alma, ¿sí? De nuestro espíritu, de nuestro ser, porque voy a hablarlo como uno solo, ¿ok? Cuando yo me refiero a alma, no estoy haciendo una separación de todo mi ser, ¿sí? Yo necesito identificar algo, ¿sí? Y tiene que ver con orar, decirle, Señor, muéstrame, Espíritu Santo, revélame, tráeme luz. ¿Cuáles son aquellas áreas de mi vida que tengo que someter bajo tu gobierno para volverme una persona productiva? Mi tiempo, mi descanso, mi atención, mis pensamientos, alguna compañía de alguien, el lugar donde estoy, ¿sí? Es importante identificarlo. Entonces, esta naturaleza que vino por razón del pecado, de la muerte espiritual, tendrá que desactivar en mí la improductividad. Yo ya no puedo ser una persona improductiva que solo vive para sí misma.
para trabajar, ¿sí? Para ir al trabajo, la rutina y la casa y los hijos o mi persona únicamente. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy? ¿Sí? ¿Cómo es que realmente puedo ser una persona productiva espiritualmente para el reino, para la eternidad? Ajá. Entonces, esto eh, no se puede desactivar por mi propio esfuerzo, ¿sí? No es, le voy a echar ganas y me voy a poner a hacer cosas para Dios y Dios va a saber que te voy a servir y yo quiero hacer cosas. No, no estamos hablando de esto. No estamos hablando de esto nada más, ¿sí? Entonces, necesitamos cerrar esta brecha o esta grieta que hay de pensar que el trabajo y el esfuerzo que hacemos en nuestra vida, pues depende de mí. Y de mi esfuerzo, entonces dependen lo que Dios va a hacer conmigo y a usarme a mí. Y no se trata de mí, ¿sí? No se trata de mí. Fíjense, vamos a ver Zacarías, déjenme ver, Zacarías 4:6. Déjenme ver dónde tengo Zacarías, hace mucho que no leo Zacarías. Uy, a ver si lo encuentro por ahí. Es que ando con una Biblia que no había usado mucho, me la traje para acá. No sé por qué las Biblias cuando están nuevas, las hojas las tienen como muy pegaditas. A ver, miren, espérenme. Ah, si alguien lo encuentra antes que yo, léalo. Aquí está. Zacarías 4:6. A ver, va. A ver si está bien la cita, porque dice, ajá, dice en Zacarías 4:6, dice, bueno, el ángel del Señor hablando con Zacarías, ¿no? Le dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, no es con mi fuerza, no es con mi esfuerzo personal, ni con mi buena actitud, sino es por el espíritu. Y de esto vamos a hacer una referencia importante más adelante. Si ustedes van al libro de Hechos, hace rato lo estaba yo leyendo, Hechos 1, bueno, habla de la promesa del Espíritu Santo, Hechos 1, y luego inmediatamente, bueno, es Jesús dándoles la promesa de que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo, ¿sí? Luego viene la ascensión, ¿ok? Eh, dice en el 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Luego viene algo muy particular, la elección del sucesor de Judas, como que, ¿qué tiene que ver ahí esto? ¿Que no podíamos seguirnos directo a la venida del Espíritu Santo? En el capítulo 2 ya habla acerca de la venida del Espíritu Santo, sí, del día del Pentecostés. No sé si lo ubiquen, este pasaje. Ajá. Pero, ¿qué creen? Aquí hay un principio bien importante, bien importante. ¿Cómo iban a ser productivos los apóstoles? Si ustedes se dan cuenta, no había sido activado el ministerio de los apóstoles todavía. Ellos tuvieron que esperar la venida y la llenura del Espíritu Santo. Exacto. Ajá. Y no fue hasta despuesito de la venida del Espíritu Santo del día de Pentecostés que da Pedro su primer discurso y que todos se quedan así, wow, ¿qué le pasó a Pedro, no? Si era bien tremendo, ¿no?
Y aquí, pum, 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 empieza a dar un discurso así tremendísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió con los discípulos? Tuvieron, por qué está esta parte de Hechos 1, del 12 al 26, ¿sí? Donde tuvieron que escoger a Matías, que fue el sustituto de los discípulos de Judas, ¿sí? Ahí viene esta parte, dice que volvieron de Jerusalén y estaban todos, ¿no? Ahí menciona todos los nombres y dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos, ¿sí? Dice que se levanta este Pedro y les dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, que no se nos olvide que tenemos que ser 12, no 11. Tenemos que ser 12. Es necesario que se cumpla la palabra que fue escrita de que el Espíritu Santo vendría, ¿sí? Entonces, pues, con el salario, bueno, lo que hizo Judas, ¿no? Dice, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado por los 11 apóstoles, con los 11 apóstoles, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el tema? ¿Qué tiene que ver esto? Fue necesario resolver un asunto antes de la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál fue? Tenían que estar completos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí hay una correlación en esto, ¿ok? Necesitaban estar completos, plenos, que no hiciera falta ninguno para que pudieran recibir la plenitud del Espíritu Santo y empezaran a ser productivos para el reino de Dios. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Entonces, como hemos venido estudiando acerca del pueblo del pueblo hebreo, ¿sí? El pueblo de Israel, respecto de Canaán, sí, seguimos hablando de tierra prometida. Cada vez que mencionemos Canaán, estamos hablando de los aspectos de nuestra alma, ¿sí? De esas áreas de improductividad, ¿sí? Que traen un atraso y que traen una falta de crecimiento al reino de Dios. Entonces, si nosotros queremos contribuir, colaborar y edificar al reino de Dios, necesitamos ser productivos, ¿ok? Y muchas veces esta improductividad se debe a la falta de gobierno en nuestra vida. Ajá. Se debe a la falta de gobierno en nuestra vida. ¿Qué es lo que el mundo hizo que, que nos volvamos improductivos? ¿Qué es lo que el mundo hizo que nos volvamos improductivos? No, pero yo trabajo mucho, hermano. Yo le doy a Dios mi diezmo. No funciona así. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues comenzar a producir. ¿Sí? Pero ¿qué crees? No empieza con lo que yo voy a hacer por y para Dios. No empieza ahí. ¿Dónde empezó el tema de la improductividad? Acuérdense, en el Edén.
por el pecado. El hombre se volvió improductivo, falto de propósito. ¿Sí? Bueno, entonces, si ahí empezó, entonces, ¿dónde se tiene que solucionar esto? ¿O dónde se solucionó? Hablando en tiempo pasado, porque ya sucedió. Pues también en el Edén, ¿no? Cuando el Señor les da, bueno, los cobija con los animales, que empieza a haber un sacrificio. Bueno, ahí en ese acto, ¿sí? Queda claro que iba a ser necesario un sacrificio. Ya desde ahí queda claro, ¿no? Sí, Y si se dan cuenta, en todo el Antiguo Testamento, Dios está constantemente haciéndole un recordatorio al hombre de que es necesario el sacrificio, la entrega, la muerte, el derramamiento de sangre. ¿Sí? Bueno, ¿en dónde iba a terminar esto? En En el la sacrificio cruz. de Jesús. Claro, en la cruz. Entonces, este problema de improductividad que se gestó desde el Edén y que le da entrada al pecado, que es lo que nos vuelve improductivos, se tenía que resolver en la cruz. ¿Y sabes por qué? Para que nuestra deuda fuera saldada. Ajá. Para que ya no existiera ¿cómo se diría? Esta desvinculación del ser humano con su propósito eterno y entonces ser realmente productivo. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, el Evangelio del Reino no se nos enseñó correctamente, ¿sí? Y es ahí donde se establece el gobierno de Cristo, donde las personas nos encontramos con Dios, nos reconciliamos y encontramos el propósito de nuestras vidas. El Evangelio, el verdadero Evangelio, ¿sí? Es la expresión de Cristo como fruto ya, como resultado de esta restauración. Y dejamos entonces de ser personas vanas, llenas de vanidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la vanidad? ¿Ustedes se acuerdan? Híjole, a lo mejor no viene mucho el caso, pero ahorita me acaba de venir esto. No sé a quiénes de ustedes les tocó alguna vez ver en puesto de revistas una revista que se llamaba Vanidades, así como por Sí, los sí, años sí. 80. ¿De qué Sí, trataba sí, la sí. revista? Ay, de puras cosas de perfumes y maquillajes y bueno, de y modas, artistas, Moda, de ¿no? moda, de moda. Ajá, sí, sí. ajá, de moda. Era una revista linda, ¿verdad? ¿A quién no nos gustaba verla? Digo, yo me acuerdo de niña de esa revista, ¿no? Sí, Pero sí, eran vanidades, cosas vanas, sí, cosas que no sí. trascienden a nada, ¿no? Y me acuerdo Ujú. que mi papá también compraba una revista y tenía sus colecciones de cajas de revistas de muy interesante. ¿Recuerdan esa revista? Ajá, sí, Todo lo contrario, ¿no? Era sí. de avances científicos, trae un Pues montón sí, creo que todavía existe la revista de muy interesante. Y sí, mi creo que papá sí. la leía toda y a mí me encantaba también leerla y ver todo lo que había y wow, era fabuloso, ¿no? Entonces mi casa estaba llena de revistas muy interesante, de Ujú. de selecciones, que creo que todavía existe también. Este, esa información, ¿no? Mi mamá no compraba revistas, pero sí lo que compraba porque ella cosía ropa, luego nos hacía ropa y todo, entonces siempre ¿Se tenía trabó? revistas como de, no, no, tenía cosas así, ¿no? Entonces me vino ahorita en la cabeza porque dije, sí es cierto, o sea, cuando estamos en el mundo, pues nuestra vida es vana. Entonces yo me pregunto, ¿ahora nuestra vida en Cristo sigue siendo vana? No tendría por qué ser vana si tenemos la plenitud de Cristo, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué sucedió con los discípulos en ese momento? Jesús les pide que se queden en Jerusalén porque ya eran salvos, ya estaba la salvación, ¿sí? Y él había soplado sobre de ellos. Recuerdan, no sé si, bueno, ahorita no lo voy a leer, pero uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es
cuando Jesús llega con ellos y se les aparece y sopla, dice que sopla del Espíritu, es la restitución de Pedro, porque Pedro la regó, feo, ¿sí? Lo negó y se escondió y no supo qué hacer, ¿sí? Y él necesitaba una restitución, ¿no? Entonces es cuando Jesús le restituye, así se llama el pasaje, restitución de Pedro, y sopla sobre de ellos del Espíritu, pero no hay la manifestación todavía como tal del Espíritu, ¿sí? Dice entonces que sopla y que lo que ellos necesitaban era que viniese el Espíritu Santo para gobernarlos, ¿sí? Para que todo su andar, su ir y su venir, y su economía, y sus familias, y todas sus obligaciones y deberes fueran permanentes en su vida de ellos para la vida de la iglesia, porque se iba a levantar la iglesia, ¿sí? ¿Queda claro esto? Entonces, es así como muchos de nosotros pasamos años siendo salvos, pero no somos productivos, ¿sí? Y entonces es como si se quedaron juntos en Jerusalén, pero nunca recibieron la llenura del Espíritu Santo, nunca se activaron en poder, nunca operaron en los dones, no hubo iglesia, no hubo crecimiento, ¿sí? ¿Se dan cuenta la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Y de su operación en nosotros. Por eso el pecado no puede tener lugar en nosotros, porque estamos operando en la productividad por el Espíritu o en la improductividad, ¿ok? Entonces las personas improductivas van a tener ciertos hábitos y costumbres que pueden ser difíciles de entender o de manejar, ¿sí? Por lo general, sucede que los pensamientos están fuera de control. Pensar y pensar y pensar con una imaginación vana de cosas que no tienen ninguna relevancia ni importancia en la eternidad. Y sigue siendo así. Soy salvo, pero no soy productivo. Mi imaginación siempre desbordada, pensando cosas que no debo de estar pensando, que no van al caso, que no me llevan a nada, ¿sí? ¿Y qué creen? Así es como opera Satanás. Él es altamente improductivo porque él no tiene una función del propósito eterno de Dios, ¿sí? ¿Es creativo? Pues sí, hasta cierto punto es creativo. ¿Por qué? Pues porque le tiene que echar imaginación para seguir maquinando cuánta maldad y cuánto pecado trayendo a una generación, a la distracción, ¿no? O sea, Satanás se las ingenia, ¿sí? Para distraer, ¿ok? Para distraer y para traer a esta generación totalmente desvirtuada, desenfocada y, ¿cómo se dice? Sin propósito, despropositada, no sé cómo se diga, ¿sí? Pero la improductividad, a ver, ¿qué hace el ocio? ¿Qué hace el ocio con nuestra imaginación y nuestra fantasía? ¿No hace eso? Eso hace el ocio. Nos vuelve improductivos porque estamos imaginando y fantaseando porque no tenemos nada que hacer. Así de sencillo. Entonces, si nosotros no fomentamos todo lo que Dios nos ha dado en cada aspecto de nuestra vida, vamos a ser infructuosas, infructuosos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber muchos asuntos en el exterior, pero no va a haber un asunto de propósito en lo interior. O sea, a la vista vamos a andar haciendo, pero realmente hay algo de propósito interno en nosotros. Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué creen que pasó? No pudo alcanzar a entender que fue salvado por Dios. No lo pudo entender y tuvo que morir toda una generación, o sea, casi 1 millón de personas que murieron en el desierto para que surgiera una nueva generación que fuera capaz, ¿sí?, de entender. ¿Y saben qué pasó? El día que ellos cruzaron el río Jordán, si no, ahí luego lo podemos leer, Dios les quitó el maná. ¿Se acuerdan?
Dios les quitó el maná que les había dado y dijo, hasta aquí, no los voy a tener más así. Van a tener que trabajar y les quitó el aire acondicionado y la calefacción, ¿no? Para que estuvieran cómodos. Los mandó a trabajar y así van a recibir la lluvia y la semilla de la cual iban a comer. Porque no entendieron que tenían un Dios de salvación, que tenían un Dios suficiente, que si ellos ponían la mira en Él, Dios les iba a dar riqueza y territorio. Y miren, siguen siendo una nación bendecida. Pero yo no sé si ustedes han dado cuenta que algo que caracteriza a la gente judía es que es gente que trabaja muchísimo. Y sí, es gente que se hace de dinero, pero es gente que vive todo el tiempo en el afán del trabajo. A eso se dedica su vida. Porque esa es una situación que ellos, que Dios determinó para ellos desde ese momento, ¿sí? Y ahí es donde vamos a entender qué significa este bautismo. A ver, vamos a poner el ejemplo. Cuando entraron al Mar Rojo, ese fue un tipo de bautismo. El bautismo de Moisés a eso se refiere y después lo vamos a leer bien. Hubo un tipo de bautismo, el bautismo de Moisés, como si Moisés no bautizaba. Bueno, cuando ellos entran al Mar Rojo, es un tipo de bautismo. Pero también está el bautismo en el Jordán, que es donde Jesús bautizaba, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de cómo está operando el Espíritu Santo en nuestra vida, cómo es que nosotros estamos rindiendo nuestra vida al gobierno de Cristo. Ya habíamos hablado anteriormente acerca de la ingobernabilidad, ¿sí? Y que en la medida en que nosotros estamos dispuestos a ser obedientes es la medida de gobierno que estamos permitiendo también. Entonces, no podemos hablar de productividad. Mira, es como voy a poner este ejemplo así bien capitalista, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los países que que hoy en día producen la mayor cantidad de cosas en el mundo? China. Bueno, China tiene toda la implementación tremenda de la industria y todos tienen que acatar esto. Y si no haces lo que se te ha pedido específicamente, así sea abrochar un tornillo o una tuerca, te vuelves improductivo porque afectas todo el sistema. ¿Sí? Y en el reino de Dios es algo parecido, o sea, cuando alguno de nosotros no está entendiendo esto, lejos de sumar y de colaborar al avance del reino, nos estamos volviendo improductivos y sí nos podemos llegar a volver un obstáculo, ¿sí? Y digo, Dios no nos va a desechar, ¿no? Pero simplemente nos vamos a quedar como pueblo de Israel, ya soy salvo, ya, ahí me quedé, no hubo más, ¿no? Y los discípulos se hubieran hecho viejitos ahí y nunca hubiera pasado nada. Ajá, de todo lo que hoy Dios eh, tuvo para ellos y pues hoy tiene para nosotros, ¿no? Porque eso no se ha terminado, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos a estar estudiando acerca de esta parte del bautismo y qué significa el bautismo del Jordán y cómo esto espiritualmente hoy en nuestra vida sí tiene un gran significado, ¿ok? Entonces, poder ubicar cuál es la operación que en algún momento las tinieblas han venido a hacer en el mundo y en nuestra vida en contra del diseño de Dios, ¿sí? Y que Dios no quiere de nosotros que seamos improductivos, ¿sí? Sino realmente prósperos, todo, ¿no? Dice la palabra, ¿sí? Que prosperamos en alma y prosperamos en todas las cosas. Ajá. Y todo el tiempo, está la maquinita, está trabajando, está pensando, está haciendo, ¿ahora qué vamos? ¿No? Pero es una bendición. Ajá. Ok, bueno, pues muchas gracias. Quiero comentar algunas cosas, no se me vayan importantes, ya para ir cerrando. Bueno, a ver, les comento. Tengo una convocatoria y esto es para que corran la voz, no hay ningún problema. Tengo una convocatoria para poder
certificar primaria, secundaria y bachillerato.